Hello, me da mucho gusto estar una vez más acá. No deseo seguir hablando de la palabra del Señor que es tan importante. Para mí es como un alimento. Cada día el Señor me enseña cosas nuevas y me da gusto saber y entender que el Señor nos ama y quiere que cada uno de nosotros esté centrado en el plan maravilloso que el Señor tiene para usted. Usted es ciudadano del cielo, del reino, es ciudadano del reino. La ciudad santa, dice la Escritura, que va a posar en la tierra después que ha sido purificada, limpia, porque esta tierra es una tierra que está completamente contaminada con la sangre de millones y millones de personas inocentes y de la injusticia. Y Él no puede reinar esta tierra, Él tiene que purificarla. Y también nosotros tenemos que purificarnos cada día, estar alimentando de la palabra de Dios y santificarnos cada día, acercarnos más a lo que Él quiere que cada uno de sus hijos estemos, como dicen, en acuerdo con los planes del Señor y con su palabra. Y hay muchos cambios que hay que hacer. Yo quiero hablarle ahora de un tema maravilloso, muy importante, muy interesante, que hay que tener un poquito de atención en este tema, porque ese tema, casi como el 95-96% de la población cristiana no lo entiende. Porque no lo entienden, no pueden entender el mensaje del fin del tiempo. Y el Señor está preparando a ese pueblo también. Yo trabajo mucho con personas que no malentienden las profecías para ayudarles. Bueno, son dos cosas que pueden hacer: escucharme, estar atento a esto. Segundo, si no me quieren escuchar, solamente bloquean las cosas. Ya está. Tan fácil así, pero yo me voy como dicen, a desprender de la responsabilidad. La responsabilidad que tengo es de enseñar. Este estudio es profundo, pero lo va a hacer bastante interesante. Contiene para que usted pueda mirarlo. No voy a hablar demasiado, unos 30 minutos, 35 lo más, 30. Voy a hacerlo en 4 diferentes videos. Y es sobre el capítulo de Daniel capítulo 9, donde dice: el tiempo del Eterno es tan perfecto. Isaías 45:21 dice: ¿quién predijo esto desde tiempos antiguos? ¿Quién lo declaró desde tiempos remotos? ¿No soy yo el Señor? Y fuera de mí no hay todopoderoso. El todopoderoso es justo y salvador. No hay ninguno fuera de mí. Voy a introducirle al tiempo del todopoderoso. El tiempo de él, no el tiempo del ser humano. Porque los seres humanos hemos tergiversado el tiempo del Señor. Vamos a tratar de ponerlo, como dice, en acuerdo con el tiempo del Señor para poder así entender bien este plan maravilloso de la salvación del Señor. Algunos de los capítulos del libro de Daniel no están en orden cronológico. Por ejemplo, Daniel 7 ocurrió cronológicamente antes de Daniel 6. Se menciona este punto porque la oración registrada en Daniel 9 ocurrió durante el año en que Daniel fue enviado al foso de los leones, Daniel 6. Aunque la oración registrada en Daniel 9 quedó inconclusa debido a la visita inesperada de Gabriel, se incluyó en el libro de Daniel por al menos dos razones. Primero, la Biblia nos dice que el Eterno envió una respuesta a Daniel mientras estaba orando. La información nos asegura que el Eterno escucha las oraciones de sus hijos, ténganlo eso por seguro, y responde de acuerdo con su infinita sabiduría. Segundo, esta oración especial se ha preservado en la Biblia debido a su asombroso contenido. Daniel declara muchas verdades profundas en su oración que todos deberíamos considerar detenidamente. Parte 1. La historia de Daniel ocurrió durante el año 538 a.C. y Daniel sabía que las 70 años de cautiverio estaban llegando a su fin. Estaba profundamente preocupado por la liberación de Israel del cautiverio y estaba ansioso por cumplir cualquier papel que el Señor quisiera que se empeñara. Por eso Daniel se volvió al Señor con humildad, ayuno y oración. En el año primero de Darío, hijo de Azuero, de la descendencia de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, yo, Daniel, en el año primero de su reinado, miré en los libros el número de los años de que habló el Señor al profeta Jeremías, que había de cumplir las desolaciones de Jerusalén en 70 años, y volví mi rostro al Eterno, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza. Daniel 9 al 3.
Comentarios en la parte primera. Consideremos algunas de las preocupaciones y conceptos que debieron haber estado en la mente de Daniel antes de comenzar a orar. 1. Daniel sabía que el Eterno había apartado a los descendientes de Abraham de las demás naciones para un propósito glorioso. Éxodo 19:4, Isaías 42:6. 2. Daniel sabía por qué su pueblo estaba cautivo en Babilonia. 3. Daniel sabía que la liberación de Israel tendría que ser un acto del Todopoderoso. 4. Daniel sabía que el Eterno vigilaba y que no olvidaría su promesa de liberar a su pueblo del cautiverio. Éxodo 12, versículos 42. 5. Daniel sabía que el Eterno había fijado una fecha para la liberación de su pueblo y el año del viernes de 536 a.C. era el 70º año de cautiverio. 6. Daniel creía que lo habían colocado en una alta posición administrativa para facilitar de alguna manera la liberación de su pueblo, pero no sabía qué hacer. Ahora que hemos identificado algunas de las preocupaciones de Daniel, examinemos cuidadosamente su confesión y oración. Parte 2. Y oré a Jehová mi Todopoderoso, hice confesión y dijo: oh Señor Todopoderoso, grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos obrado impíamente y hemos sido rebeldes, apartándonos de tus mandamientos y tus juicios, y nos hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Oh Señor, tuya es la justicia y nuestra la confusión de rostro. Como en este día a los varones de Judá, a los moradores de Jerusalén y a todos de Israel, los de cerca y los de lejos, en toda la tierra donde los has arrojado a causa de la rebelión con que se rebelaron contra ti. Oh Señor, nuestra es la confusión de rostro a nuestro rey, a nuestros príncipes, a nuestros padres, porque pecamos contra ti. De Jehová nuestro Todopoderoso es la misericordia y el perdón, aunque contra él nos hemos rebelado y nos hemos obedecido a la voz de Jehová nuestro Todopoderoso para andar en sus leyes, las cuales él puso delante de nosotros por medio de sus siervos, los profetas. Sí, todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz. Por eso ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo del Todopoderoso, porque pecamos contra él. Y él ha confirmado la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jueces que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, porque nunca fue hecho debajo del cielo nada como lo que se hizo en Jerusalén. Como está escrito en la ley de Moisés, todo este mal nos ha sobrevenido y nos hemos orado delante de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras iniquidades y entender tu verdad. Daniel 9, 4 al 13. Comentarios sobre la parte 2. El ayuno y la oración de Daniel deben haber sido motivados por 3 factores. Primero, el ayuno es algo que podemos hacer cuando queremos que el Eterno considere la intensidad del deseo de nuestro corazón. Segundo, Daniel se humilló, se avergonzó a sí mismo con silicio y ceniza para mostrarle al Todopoderoso que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa que el Todopoderoso quisiera para facilitar la liberación de su pueblo. Tercero, Daniel sabía acerca de la oración de Salomón, que el Señor confirmó enviando fuego del cielo cuando Salomón dedicó el templo en Jerusalén. Salomón oró: si ellos, Israel, pecan contra ti, pues no hay nadie que no peque, y tú te enojas con ellos y los entregas delante del enemigo que los lleva cautivos a una tierra lejana o cercana, y si se arrepienten en la tierra donde están cautivos, y se arrepienten y suplican contigo en la tierra de su cautiverio, y dicen: hemos pecado, hemos hecho lo malo y hemos actuado mal. Y si se vuelven a ti con todo su corazón y con toda su alma en la tierra de su cautiverio, a donde fueron llevados, y oran hacia la tierra que diste a sus padres, hacia la ciudad que has escogido y hacia la casa que has edificado en tu nombre, entonces escucha tú desde los cielos en lugar de tu morada su oración y su súplica, y defiende su causa y perdona a tu pueblo que ha pecado contra ti. Segunda de Crónicas, capítulo 6, versículo 36 al 39. Dado el contenido y el lenguaje elocuente de la oración de Daniel, es posible que Daniel haya preparado esta oración para un servicio de adoración específico. También es posible que haya preparado esta oración para cumplir con una de las condiciones requeridas para la liberación. Observe lo que el Señor había dicho cuando le dio el pacto de Israel en el Sinaí. Si os rebeláis contra mí, pereceréis entre las naciones. La tierra de vuestros enemigos os devorará, y el resto de vosotros se consumirá en la tierra de sus enemigos a causa de sus pecados. También se consumirá a causa de los pecados de sus padres. Pero si confieso sus pecados y los pecados de sus padres, su traición contra mí, su hostilidad hacia mí, que me hizo hostil hacia ellos, y los envié a la tierra de sus enemigos, entonces
Cuando su corazón incircunciso se humille y pague por sus pecados, yo me acordaré de mi pacto con Jacob, de mi pacto con Isaac y de mi pacto con Abraham y me acordaré de la tierra. Levítico 26, versículo 38 al 42. La oración de Daniel indica que él entendía bien los términos y condiciones del pacto entre Israel y el Todopoderoso. Daniel reconoció que el Padre había afligido a Israel con una maldición como lo estipula el pacto. Daniel sabía que Israel merecía el cautiverio debido a la rebelión contra él. Daniel justificó las acciones justas del Eterno y confesó abiertamente que Israel había insultado al Todopoderoso. Oró, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo del Eterno, porque hemos pecado contra ti, el Señor, nuestro Todopoderoso. Daniel 9:11. Pacto bilateral. La maldición que el Eterno puso sobre Israel es difícil de entender para algunas personas, la mayoría, por lo que cierta información de fondo puede resultar. El Eterno hizo un pacto unilateral, un pacto incondicional unilateral con Abraham. El Eterno le prometió a Abraham que a todas las naciones serían bendecidas a través de él. B, sus descendientes serían tan numerosos como las estrellas y se heredaría una parcela específica de tierra. En el Éxodo, el Eterno hizo un pacto condicional bilateral de dos lados, mutuamente acordados con Israel. Y puede resumirse con esta palabra: si ustedes son mi pueblo, yo seré tu todopoderoso. Levítico 26:2. Sin embargo, si eligen amar a otros dioses y se rebelan contra mi ley, los destruiré. Levítico 26:14 al 39. La historia bíblica indica que el Todopoderoso destruyó a Israel varias veces. La Biblia indica que el Eterno comenzó a destruir a Israel con la primera generación que salió de Egipto. La primera generación fue condenada a muerte en el desierto debido a su rebelión. La nación de Israel podría cumplir con su parte del pacto bilateral solo si una mayoría de Israel amaba y obedecía al Todopoderoso. Moisés sabía que este era un pacto crucial. En su discurso despedía a la segunda generación de Israel, la generación que entró en la tierra prometida, dijo: amarás al Señor tu Todopoderoso con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Deuteronomio 6:5. También escribió: no te vengues ni guardes rencor a ninguno de tus pueblos, sino ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Todopoderoso. Levítico 19:18. Según Jesús, estos dos mandamientos fueron los más grandes que pronunció Moisés, Mateo 22, versículo 36 al 40. En estos estudios se ha dicho que el trato del Eterno a Israel es un espejo que refleja como trata él a todas las naciones. Lo inverso de esta afirmación también es cierto. El trato de Israel al Todopoderoso es un espejo que refleja cómo la raza humana trata al Todopoderoso. La naturaleza carnal de los judíos individuales hizo que el comportamiento colectivo de Israel fuera rebelde e ingrato. Una compañía agradecida de esclavos estaba dispuesta y ansioso por entrar en un pacto con el Eterno al pie del monte Sinaí. Sin embargo, 40 días después estaban bailando alrededor de un becerro de oro. Después de 2 años, este mismo grupo de personas se volvió tan rebelde que el Eterno se negó a permitir entrar en la tierra prometida. Número 14. El Eterno confinó a esa generación en el desierto durante 40 años para que todos los adultos, excepto Caleb y José, murieran sin recibir lo que se les había prometido. Hebreos 3, versículo 10 y 11. Esto es un punto crucial. Muchas personas se han preguntado: ¿por qué trató el Todopoderoso tan duramente a Israel? ¿Habría sido más fácil para él abandonar a Israel y comenzar de nuevo con otra nación? Esto casi sucedió. El Eterno casi destruyó a Israel cuando se inclinaron y adoraron al becerro de oro a la sombra del monte Sinaí. Pero Moisés intercedió. Maravilloso intercesión. Éxodo 32, versículo 10. Considere el amor del Todopoderoso. Desde el principio, el Todopoderoso sabía de antemano que la descendencia de Abraham fracasaría. Así que, ¿por qué entró en un pacto con ellos? Es un punto profundo. El Eterno no nos trata sobre la base de lo que Él sabe que será el resultado. En cambio, el Todopoderoso trata con sus súbditos sobre la base del amor. El Eterno amó a Abraham e hizo todo lo que un corazón de amor podría hacer para cumplir sus planes a través de los hijos de Abraham. El Eterno solamente puso una cláusula de destrucción en su pacto condicional bilateral de dos lados con la descendencia de Abraham, porque el Eterno había hecho un pacto unilateral de un solo lado, no condicional, con Abraham. En otras palabras, el Eterno prometió incondicionalmente al patriarca Abraham que sus descendientes heredarían una parcela específica de la tierra.
El Eterno sabía de antemano que la descendencia de Abraham se rebelaría contra él una y otra vez. Y la única manera en que él podía cumplir todo lo que le había prometido a Abraham era mediante una disposición en el pacto que dispusiera que los rebeldes fueran destruidos. Cada vez que el Eterno destruyó a Israel, comenzó de nuevo con un remanente. Cuando Israel rechazó al Mesías, el Eterno no abandonó a Israel para volverse hacia los gentiles. El Eterno redefinió a Israel al hacer que las creyentes gentiles en Cristo fueran los herederos de Abraham. Gálatas 3, 28, versículo 29, Efesios 2. Al hacer esto, el Eterno podrá cumplir el pacto incondicional que le dio a Abraham. Bendiciones y maldiciones. El pacto bilateral del Eterno con Israel era condicional. El pacto comenzaba con: sí, vosotros seréis mi pueblo, yo seré vuestro todopoderoso. Para motivar a Israel a ser fiel al pacto entre ellos, el Eterno puso un importante equilibrio entre bendiciones y maldiciones en el pacto. Este equilibrio refleja las dos opciones entre las que la humanidad puede elegir. Nuestra primera opción es amar al Todopoderoso, someternos a su ley y disfrutar de su presencia, favor y bendiciones. Nuestra segunda opción es rebelarnos contra el Todopoderoso y experimentar los placeres del pecado por un corto tiempo y sufrir las consecuencias del pecado y la destrucción. Levítico 25, Deuteronomio 28, Ezequiel 18, Romanos 8. Estas son las únicas opciones disponibles para la humanidad entera, porque todo en el universo pertenece al Todopoderoso. Las personas que desean vivir para siempre en el reino del Eterno no pueden vivir en rebelión contra el Todopoderoso, porque el Todopoderoso no tolerará la rebelión en su casa. El Eterno expulsó a Lucifer y a una tercera parte de los ángeles del cielo debido a la rebelión, y el Eterno expulsó a Israel de su favor por la misma razón. Ezequiel 28, versículos 17, Apocalipsis 12, 7 al 9, Mateo 23, 32. Considere la palabra del Todopoderoso de Israel. Sigan mis decretos y tengan cuidado de obedecer mis leyes y vivirán seguros en la tierra. Levítico 25, 18. Si a pesar de esto, una serie de juicios punitivos todavía no me escuchan, sino que continúan siendo hostiles hacia mí, entonces en mi ira seré hostil hacia ustedes y yo mismo los castigaré por sus pecados 7 veces más. Levítico 26, versículos 27 y 28. Escuche bien todas estas palabras. Escudriñenlas en su escritura. El Eterno ha demostrado a través de la larga historia de Israel que las leyes perfectas no pueden cambiar un corazón rebelde. Romanos 8, 7. El Eterno envió a Israel con su magnífica ley y le prometió todos los beneficios materiales si lo seguían, pero desafortunadamente la generosidad del Eterno no curó su rebelión. En lugar de convertirse en un conducto a través del cual las bendiciones del Eterno pudieran fluir a todas las naciones que lo rodeaban, Israel se apropió egoístamente de las bendiciones del Eterno para sí mismo. Sin embargo, no debemos condenar a Israel con demasiada dureza, porque todas las naciones han seguido el mismo camino. Después, el trato que Israel le da al Eterno es un espejo que refleja cómo la humanidad trata al Eterno. Un corazón carnal puede cambiar. El corazón carnal puede incluso hacer una buena acción de vez en cuando, pero las buenas acciones no transforman el corazón carnal en el tipo del corazón que el Eterno quiere. El problema de raíz con el corazón carnal es que no puede amar al Eterno y a los demás tanto como se ama a sí mismo. Ego. Créalo o no, el egoísmo y la rebelión contra el Eterno son genéricos. Los seres humanos nacen con una naturaleza carnal, por eso todo aquel que quiera ser parte del reino del Todopoderoso debe nacer de nuevo. Todos los pecadores pueden recibir un corazón nuevo si se rinden a la voluntad del Todopoderoso. El corazón carnal es egoísta. Por lo tanto, no podemos someternos gozosamente a la voluntad del Todopoderoso hasta que nos rindamos a su voluntad. Si nos rendimos diariamente para ir, ser y hacer todo como Él nos indica, Él hará algo dentro de nosotros que no podemos hacer por nosotros mismos. El Eterno transformará nuestros corazones egoístas en corazones desinteresados por medio del poder de su Espíritu. Un corazón amoroso no piensa menos de sí mismo, piensa más en los demás que en sí mismo. La experiencia de nacer de nuevo no ocurre en grupos de personas, ocurre dentro del corazón de un individuo a la vez, debido a que la mayoría de las personas en Israel no experimentaron el nuevo nacimiento. La nación de Israel en conjunto fracasó en alcanzar el potencial glorioso que el Eterno ofreció. La historia de Israel indica que la mayoría de las personas en Israel fueron constantemente rebeldes hacia el Todopoderoso en cualquier momento dado. Israel destruyó a los profetas que el Eterno envió y en última instancia
El Eterno destruyó su templo y su ciudad junto con 2/3 de su pueblo. Luego puso a los sobrevivientes en el exilio babilónico durante 70 años. Ezequiel 5, 11, 12. Esta tierra es mi tierra. Poco cristiano hoy entiende este punto. El Señor le dijo a Israel, la tierra es mía y ustedes son solo extranjeros y mis huéspedes. Todos los seres humanos tienen que entender eso. Los 8.200 millones de personas que están aquí, la tierra no es de nosotros, la tierra es de Él. Levítico 25, versículo 24. Mucha gente cree que la promesa que el Eterno dio a Abraham todavía es vinculante y creen que Israel moderno tiene derecho a la tierra que fue habitada por los palestinos durante los últimos siglos. Esto no es verdad. El Eterno no lo concedió Canaán a Israel sin condiciones, Levítico 18, Deuteronomio 28. De hecho, los mismos requisitos son válidos para todas las naciones. El Eterno es dueño de toda la tierra. Él creó la continente y a través de la sangre de Cristo, Él compró la humanidad para sí mismo. Romanos 5, 18. El Eterno permite que la nación ocupe una parcela de tierra mientras esa nación defienda principios de rectitud o justicia. Hechos 17, 26. Cuando la rebelión dentro de una nación se vuelve tan grande que no hay recuperación, el Eterno cauteriza la malignidad del pecado enviando destrucción a esa nación. Derroca a los gobiernos ofensores y retarda el proceso degenerativo del pecado, matando a la mayoría, sino a todos sus habitantes. El Eterno entrega la tierra a otra nación y el proceso comienza de nuevo. El rey Nabucodonosor pensó que Babilonia era una ciudad invencible, pero Babilonia se volvió decadente y rebelde, por lo que el Eterno abrió las puertas de la ciudad y entregó la ciudad y la tierra a los medios y persas en una sola noche. Daniel 5. Parte 3. La oración de Daniel continúa. Por tanto, Jehová ha mirado al mal y lo ha traído sobre nosotros, porque es Jehová nuestro todopoderoso en toda la obra que hace y nosotros no obedecimos a su voz. Ahora pues, Jehová todopoderoso nuestro, que sacaste a tu pueblo de la tierra de Egipto con mano fuerte, que te hiciste famoso como este día, nosotros hemos pecado, hemos obrado impíamente, oh Jehová, conforme a todos tus actos de justicia, apartes ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todo lo que está en derredor nuestro. Esta oración debe estar continuamente en nuestra boca, en nuestros labios, todas las naciones, para que el Señor venga a sanarlas. Ningún líder, los líderes son llamados, puestos por el Señor, pero cuando están ahí en el poder, se pierden el llamado y se confunden y hacen cosas, porque el pecado sobreabunda dentro de la generación o las ciudades o los pueblos o las naciones. Esta oración debiera estar permanente en nuestros labios cada día. Queremos sanidad, avivamiento, regreso a la senda antigua. Tenemos que orar y ayunar como pueblo unido, no individual. Ahora pues, soberano nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado. Por amor de Jehová, inclina, oh Señor mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestro ruego ante ti, confiado en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, oh Jehová, perdona, oh Señor, atiende, oh Señor, y actúa. No tardes por amor de ti mismo, Padre mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Daniel 9, 14, 19. Bonito sería copiar esta oración de Daniel y que meditáramos en ella diariamente, en todo. Así que, hermanos, seguimos. Comentarios sobre la parte 3. La oración de Daniel y la oración de Jesús registrada en Juan 17 son los mejores ejemplos de oración intercesora en la Biblia. La oración que proviene de un corazón contrito siempre obtiene una audiencia con el Eterno. Salmo 51, 17, Isaías 57, 15, Isaías 66, 2. El Señor aborrece el sacrificio de los impíos, pues la oración de los rectos le agrada. Proverbios 15, 8. La Biblia indica que el Eterno responde las oraciones de un humilde peticionario de una de tres maneras. Sí, no, espera. Salmo 66, 18, 1 Juan 1, 9, Hebreos 5, 7. Sí, en su sabiduría omnisciente el Eterno dice no o espera. Él sabe la consternación que su decisión traerá, por lo que el Eterno envía paz en medio de la tormenta si estamos dispuestos a recibir. Jesús dijo, la paz les dejo, mi paz les doy. No les doy como el mundo la da.
no se turben sus corazones ni tengan miedo. Juan 14:27. En el mejor de los casos, este mundo ofrece una paz que es temporal y fugaz. La naturaleza carnal está en paz cuando todo va según su voluntad, pero una nueva perturbación puede surgir de la nada y arruinar su paz en un instante. Jesús ofrece un tipo diferente de paz que el mundo puede dar. Su paz trasciende a las ansiedades de la vida. Isaías 26:3. Cuando la paz del Eterno reposa sobre nosotros, tenemos gozo y dejamos de preocuparnos sabiendo que Él está en control. Por supuesto, esto no significa que las decisiones del Eterno necesariamente serán las que pensamos que son mejores. Más bien, la paz del Eterno proviene de saber que Él hará lo mejor de la situación. Daniel fue pacíficamente al foso de los leones y sus 3 amigos fueron pacientemente al horno de fuego. Estaban preocupados, pero tenían paz acerca de su decisión. Hallamos y recibimos la paz del Eterno que sobrepasa todo entendimiento cuando nos sometemos a la sabiduría y los planes del Todopoderoso Soberano. La fe en el Eterno es fácil de mantener. La historia de Israel lo fuera. Sin fe es imposible agradarle. Hebreos 11:6. Parte cuarta. Aún estaba yo hablando y orando, confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel y presentando mi súplica al Señor, mi Todopoderoso, por santos montes o montañas. Mientras aún estaba en oración, Gabriel, el hombre que había visto en la visión anterior, vino a mí volando con presteza como a la hora del sacrificio de la tarde. Me instruyó y me dijo: Daniel, ahora he venido para darte entendimiento en la visión anterior. Tan pronto como comenzaste a orar, se te dio una respuesta, la cual he venido a comunicarte porque eres muy estimado. Por tanto, considera el mensaje y entiende la visión anterior. Daniel 9:20, versículo 23. Comentario sobre la parte 4. La aparición del ángel Gabriel interrumpió de repente la oración de Daniel. Gabriel y Daniel se conocieron por primera vez durante la visión registrada en Daniel 8. Por lo tanto, la visión mencionada en el versículo 21 se refiere a la visión del poder del carnero, el macho cabrío y el cuerno, que ocurrió unos 12 años antes, en 550 a.C., cuando Gabriel se le apareció. Dijo: tan pronto como comenzaste a orar, se dio una respuesta, la cual he venido a comunicarte porque eres muy estimado. La oración de Daniel toma unos 3 minutos para leerse en voz alta, dado que Gabriel voló hasta donde se encontraba Daniel con una respuesta. Tan pronto como comenzó a orar, tenemos que concluir que no estamos lejos del oído de nuestro Padre. A modo de comparación, la luz tarda unos 8 minutos en viajar desde el sol hasta la tierra. Las observaciones de Gabriel Daniel son menos de 250 palabras, y el estudiante casual de la Biblia las encontrará crípticas y oscuras. Aunque las palabras de Gabriel fueron pocas, están llenas de significado. Como muchas personas no entienden la escritura de Daniel, que estaba sellada hasta el tiempo del fin, o cómo funciona el calendario del jubileo, muchos expositores han distorsionado y manipulado las palabras de Gabriel para que millones de cristianos anticipen una serie de eventos proféticos que nunca ocurrirán. Esta es una horrible tragedia en cierne. La profecía bíblica está a punto de desarrollarse de una manera que es contraria a las opiniones de millones de personas, y cuando muchos cristianos se sientan decepcionados, sentirán mucha amargura hacia el Todopoderoso y sus líderes religiosos que los engañaron. La pregunta: Gabriel dijo que se dio una respuesta. Cuando Daniel comenzó a orar, entonces, ¿cuál era la pregunta de Daniel? Una pregunta personal y estaba dando vueltas en el corazón de Daniel durante 12 años. Daniel quería entender la visión anterior porque durante la visión de Daniel 8 se le dijo que el pueblo de Todopoderoso sería destruido por el poder del cuerno del norte. Esta información era contraria a todo lo que Daniel creía acerca del destino de Israel. ¿Recuerdan la mentalidad de Daniel antes de comenzar a orar? Daniel sabía que el Eterno había seleccionado a los descendientes de Abraham de entre las naciones de la tierra para ser los depositorios del Evangelio eterno. Daniel también entendió que el Eterno había elegido a Israel para ser una luz para los gentiles. Israel debía mostrarle al mundo el camino hacia el Eterno. Aún más, Daniel sabía que el Eterno le había prometido a Abraham que sus hijos serían tan numerosos como las estrellas del cielo cuando el Eterno estableciera su reino en la tierra. Sin embargo, a Daniel le perturbó que Israel no estuviera incluido en ninguna de las visiones anteriores. En las visiones de Daniel 2 y Daniel 7 no se mencionó nada acerca de Israel. Y Daniel 8 indica que el pueblo del Eterno sería destruido por el poder del cuerno. Él, el poder del cuerno, destruirá a los valientes y al pueblo santo. Daniel 8:24.
Daniel era un judío devoto y había absorbido un paradigma profético muy fuerte a medida que crecía. En la mente de Daniel no había duda de que su pueblo desempeñaría un papel destacado cuando el Eterno estableciera su reino en la tierra. La cultura judía inculcó este destino profético en cada año desde el nacimiento de los niños, y Daniel no fue la excepción. Daniel creía que la nación judía sería exaltada entre las naciones del mundo como un reino de sacerdotes. Éxodo 19, versículo 3 al 7. Y él entendía las escrituras bien. Sin embargo, la realidad produjo un marcado contraste en la mente de Daniel. Israel no era un reino de sacerdotes. Israel era una vez más una nación de prisioneros en una tierra extranjera. Y para empeorar las cosas, no había ninguna referencia en sus visiones anteriores a un papel glorioso para los judíos. De hecho, fue al revés. Daniel supo que el cuerno destruiría al pueblo santo. Esta información angustió mucho al anciano estadista. El Eterno es muy sabio en todo lo que hace. Resolvió el problema con una sola acción cuando envió a Gabriel a Daniel. Primero, el Eterno le dio a Daniel la información que quería, aunque la respuesta no era lo que Daniel esperaba oír. Segundo, el Eterno ordenó que las palabras de Gabriel se publicaran para que las generaciones futuras conocieran sus planes para Israel. El Eterno quería que Israel supiera que sus planes eran mucho más inclusivos que simplemente permitir que los judíos volvieran a habitar a Jerusalén. El Eterno quería que Israel supiera que su restauración era deliberada y condicional. A Israel se le daría una última oportunidad para cumplir la misión y el propósito para el cual los había llamado a salir de la esclavitud egipcia y ahora del cautiverio babilónico. La respuesta: Gabriel dijo: ahora he venido para darte entendimiento y sabiduría. Y cuando comenzaste a orar, te fue dada la respuesta, la cual he venido a comunicarte porque eres muy estimado. Por tanto, considera el mensaje y entiende la visión. Daniel 9, 22, 23. Cuando Gabriel comenzó a hablar, el ángel no dijo nada acerca de la oración de Daniel, es decir, el cumplimiento inminente de la profecía de Jeremías y la liberación de Israel de Babilonia. Esto es interesante porque la liberación de Babilonia es el foco de la oración de Daniel. En lugar de presentar detalles acerca de la liberación de Babilonia, Gabriel presentó una secuencia de eventos que integraban a la nación de Israel en la visión anterior de Daniel 8. Esta secuencia de eventos abarca 527 años, 457 a.C. al 70 después de Cristo. Y este lapso de tiempo comenzó durante el tiempo del carnero que Daniel vio en la visión anterior. Daniel 8. Plan A, plan B. En esencia, Gabriel reveló el plan B. El Eterno tenía un plan B para Israel porque Israel había arruinado irreparablemente el plan ideal, plan A, que era el plan original del Eterno para la nación. Una nueva generación de judíos estaba a punto de ser libertada del cautiverio para hacer la voluntad del Todopoderoso. Es interesante notar cómo la liberación de Babilonia es paralela a la liberación de Israel de Egipto. La primera generación tuvo que morir debido a la rebelión antes de que el Eterno pudiera comenzar con una nueva generación, según Gabriel. El Eterno tenía mucho más planeado para Israel que simplemente devolver a los judíos a Israel. El Eterno quería establecer su reino eterno en la tierra al centro de 500 años. En 500 años tenía ese plan. Esto podría lograrse si Israel cumplía ciertos términos y condiciones. Considere la siguiente paráfrasis de las palabras de Gabriel, Daniel 9, 24 al 27. Primero, 60 semanas de tiempo de prueba están terminadas sobre Israel para A, terminar los años accionados por el pecado en la tierra. B, traer expiación por el pecado y establecer la justicia eterna. C, sellar esta visión y sus predicciones para que su contenido no sea conocido. Y D, ungir al Mesías. Número 2, desde la emisión del decreto para restaurar y reconstruir Jerusalén hasta que el Mesías comience su ministerio, habrá un ciclo de jubileo de 49 años, más 62 semanas, 434 años, para un total de 483 años. 3. A mediados de la 60ª semana, el Mesías será rechazado por su pueblo y condenado a muerte. La ejecución del Mesías confirmará el pacto unilateral de salvación que el Eterno dio a Adán y Eva y pondrá fin a los sacrificios y ofrendas de exigidos de la caída de Adán y Eva. Cuarto, después de que Jerusalén y el templo sean reconstruidos, serán totalmente destruidos nuevamente debido a la rebelión. Quinto, se han decretado guerra y desolaciones sobre los judíos y Jerusalén hasta el fin de los tiempos. Sexto,
el destructor, Lucifer, continuará su trabajo mortal hasta el fin de los tiempos. Las declaraciones de Gabriel no son difíciles de entender si una persona tiene un conocimiento práctico de tres temas. Escúchelo bien. Primero, el uso que el Eterno hace de los pactos unilaterales y bilaterales de Adán y Eva y Abraham y sus descendientes. Segundo, el funcionamiento del calendario del jubileo del Todopoderoso, el calendario de él que lo utilizó todo el tiempo. Eso es lo que determinó las 70 semanas de Daniel y el cumplimiento que llegó el Mesías y murió en el año 30. Lo que la historia revela acerca del tiempo del ministerio de Cristo en la tierra, cuando estos tres asuntos se entienden correctamente, los eventos predichos por Gabriel se cumplieron con una precisión que es asombrosa. Aún más, la historia confirma la alineación de estos eventos dentro de la matriz profética que comenzó a desarrollarse en Daniel 2. Un estudio sobre los pactos inactivos se encuentra en los capítulos 7 y 8 de Daniel. Ahora que tenemos algunas ideas sobre los comentarios de Gabriel, examinemos las 6 declaraciones de Gabriel en detalle. Primero, declaración 1. Gabriel dijo: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad y traer la justicia perdonable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Daniel 9:24. Muchos cristianos han oído hablar de las 70 semanas de Daniel, pero pocos han oído la verdad sobre ella. Muchos eruditos afirman que 69 de las 70 semanas ocurrieron hace mucho tiempo, pero que la 70ª semana aún está por venir. Esta teoría fuerza una gran brecha de muchos siglos entre la 69ª y la 70ª semana. Se demostrará que esta brecha es artificial y forzada. Insertar una brecha de muchos siglos entre la 69ª y la 70ª semana es como insertar una brecha de muchos días entre el miércoles y el jueves. El continuo del tiempo no se puede romper. Las 70 semanas son 70 semanas consecutivas. Antes de completar este estudio, veremos que Jesús mismo confirma que las 70 semanas son 490 años consecutivos. ¿Qué es una semana? ¿Qué quiso decir Gabriel cuando dijo 70 semanas? ¿Por qué el Eterno eligió medir el tiempo en semanas y no en años? La elección de la palabra del Todopoderoso como 70 semanas es muy importante, pero se entiende mal debido a una propiedad llamada sincronía. Cuando el Eterno creó el mundo, estableció 4 grandes relojes para medir el tiempo. El primer reloj se llama día, y la sincronía de un día se establece con la puesta del sol. Un día comienza y termina con la puesta del sol. El segundo reloj se llamaba mes, y la sincronía de un mes se establece con una luna nueva. Un mes comienza y termina con una luna nueva. El tercer reloj se llama año, y la sincronía de un año está determinada por la primera luna nueva o después del equinoccio de primavera. El cuarto reloj era un ciclo perpetuo de 7 días llamado semana, y la sincronía de cada semana comienza en el primer día y termina con el séptimo día. El primer día de la semana es siempre domingo y el séptimo día de la semana es sábado o el Shabbat de descanso del Eterno. En términos bíblicos, una semana no es de miércoles a martes. De miércoles a martes son 7 días, pero no una semana. Una semana es un ciclo perpetuo de tiempo que permanece alineado o sincronizado con los 7 días de la creación. Gloria al Señor. 2500 años después de la creación, el Eterno añadió 3 relojes más a los 4 que había establecido en la creación. El Eterno impuso los 7 relojes a Israel en el momento del éxodo para que Israel pudiera seguir con precisión el paso del tiempo y las estaciones y observar su fiesta en el tiempo señalado. Éxodo 12. El quinto reloj era una semana de 7 semanas. El sexto reloj era una semana de 7 años y el séptimo reloj era una semana de 7 semanas o 49 años. El funcionamiento y la sincronía de estos 7 relojes es maravillosa. Estos relojes permitieron a los antiguos judíos medir el paso del tiempo y hoy nos permiten entender algo acerca de los tiempos y planes más amplios del Todopoderoso por la tierra. 7 relojes. Primero, día de puesta del sol a puesta del sol. 2, mes de luna nueva a luna nueva. 3, año, primera luna nueva o en después del equinoccio de primavera. 4, semana, domingo a sábado. 5, semana de 7 meses sincronizada con el mes de Nisan.
6, semana de 7 años sincronizada con el año del Éxodo. 7, semana de 7 semanas sincronizada con el año del Éxodo. Cuando se entienden correctamente, estos 7 relojes producen un calendario autocorrector que se mantiene correctamente coordinado con el Sol, la Luna y las 4 estaciones. Un calendario autocorrector no es una hazaña menor si se considera la complejidad de medir el tiempo a través del movimiento planetario. Cuando Israel usaba los relojes de Todopoderoso, su medición de tiempo nunca se desviaba más de un día en un mes determinado. Si por casualidad calculaban mal la llegada de un nuevo mes, el error se corría fácilmente al comienzo del mes siguiente. Quizás hayas notado que los 3 relojes que el Eterno le dio a Israel estaban basados en una plantilla del ciclo semanal de la creación. Debido a que el ciclo semanal era una plantilla, el ciclo semanal puede usarse para representar diferentes periodos de tiempo al cambiar la escala de tiempo. Por ejemplo, una semana de días y una semana de años siguen la misma plantilla, pero la escala de tiempo cambia de días a años. Cada reloj tiene una sincronía especial, es decir, una alineación específica. Por ejemplo, el ciclo semanal se reinicia cada domingo porque la creación del mundo comenzó el domingo. De manera similar, una semana de 7 años se alinea con el año dominical del Éxodo, cuando este reloj comenzó a funcionar. Una semana de estas 7 semanas, que equivale a 49 años, se alinea con el año dominical del Éxodo, Levítico 25:8. Descubriremos que una comprensión de este reloj de sincronía es fundamental para entender por qué el Eterno dijo 70 semanas. Bueno, espero que este estudio primero les prepare la mente para este maravilloso cumplimiento de las 70 semanas del Señor. Que Él lo ha planeado de esa manera, no el ser humano. Los romanos tienen un calendario. Todas las demás diferentes religiones alinean sus calendarios con otras cosas. Este calendario se alinea con la salida del Israel, cuando salieron del Éxodo, se sincroniza y llega a un cierto periodo donde se terminan los 120 jubileos, los 100,000 años. Y el tiempo extra que tenemos es el cumplimiento que tenemos que hacer para poder nosotros estar preparados para los acontecimientos que vendrán en el futuro. Así que espero que entiendan y seguiremos. Espero que tengan paciencia, sí. Porque uno a veces cuando va a la universidad, escucha al maestro, pone las planificaciones y uno comienza a hacer tu trabajo laboral y es un trabajo, una tarea ardua, grande. Este es simple. Espero que ustedes entiendan mejor estas cosas porque de mi corazón sale para ustedes estén, como dicen, bien, pero bien cimentados en la verdad. El Señor me los guarde y me los bendiga a ustedes y a su familia. Y que las bendiciones físicas, espirituales, la salud esté en su hogar y que esté sólido en la fe, manteniéndose los deseos ardientes de enseñar verdades.